91.5 FM con Francisco Esparza Acevedo. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Hoy vamos a platicar con Fray Valo, o el Padre Valo, que está aquí en Zacatecas para un taller de oración titulado El Perdón. Dios me perdona, yo perdono y yo me perdono. Un taller que va a tener una duración de 2 días y que se va a llevar a cabo en un lugar que a mí me encanta en lo personal, que es el Eremitorio. Un lugar que poco se visita por parte de la población. Es un lugar más bien para franciscanos, es un lugar donde se celebra una misa cada mes, pero es un lugar donde de niños hacíamos muchas travesuras allá por el Cerro de los Tepetates. Padre, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Francisco, aquí estamos, a sus órdenes. Padre, platícanos más de este taller, ¿por qué el perdón? Acabamos de pasar la bula, o el año de la misericordia, que el Papa nos invitó a vivirla, más que celebrarla, vivirla, que terminó el 20 de noviembre. Y cuando terminó el 20 de noviembre, esta bula del Papa, él sacó otra pequeña carta que se llama Misericordia et Misera, o sea, la misericordia y la miserable. Es el encuentro de Jesús con aquellas mujeres, en especialmente la del capítulo 8 de San Juan, la adúltera. Y como el Papa dice, se acabó, sí, la bula, el año de la misericordia, para la misericordia de Dios no se ha acabado, porque la misericordia de Dios es eterna. Y en esta pequeña cartita el Papa nos invita a vivir el perdón, a perdonarnos y a perdonar. Pero el perdón, ¿por qué el perdón? Porque como dice el Papa, es el signo visible del amor del Padre. Y cuando tenemos el perdón, hemos sido antes admitidos, hemos sido llevados a la comprensión, y después de la comprensión viene el perdón, y cuando viene el perdón, viene la alegría, y si viene la alegría, viene la esperanza. Y a veces, por desgracia, muchos de nosotros caemos muy rutinarios a la cuestión de la confesión, de la reconciliación. Y como les he dicho, prácticamente ya empezó el retiro, desde el lunes que estoy dando la Santa Misa a las 7:30 y después una pequeña reflexión de unos 30-40 minutos con ejercicio de oración. Y les decía a mis hermanas, hermanos, está, gracias a Dios, la iglesia llena, plena, no cabe la gente que va en busca de Dios y de ese perdón. Y les decía que uno como sacerdote escucha siempre a las personas su confesión, por lo general, y unas confesiones muy rutinarias, de que no nos llevan a la conversión. Y por eso el tema es, ¿quién es Dios para ti? O más bien, les decía el primer día, ¿cómo es Dios contigo? Dios que te ama, que te hizo tu imagen y semejanza, que eres importante para Él, que aunque tú le falles, Él te ama. Como dice el libro, la Sagrada Escritura, que nos dice que yo te amo con amor eterno. Yo te amo aunque no te lo merezcas, el profeta Oseas, y aunque estés como estés, tus pecados son rojos, el profeta Isaías, escarlata, yo los voy a volver blancos, porque eres imagen y semejanza mía, como dice el Génesis. Dice, hagamos al hombre en semejanza, y porque le importas a Dios. Eres su barro, y ese barro a veces se ensucia, ese barro a veces se destruye, pero necesita ese soplo. Tu vida a veces es un caos, pero necesita ese soplo que es Dios, que es vida, y la vida la encontramos en el perdón. Y ese perdón te va a llevar a darte cuenta lo que vales ante Dios y poner tu corazón, que a veces es un corazón podrido que nos hemos desviado, pero a Dios no le importa, como les he dicho, no le importa qué grande es tu pecado, tu miseria o mi miseria, cómo estoy ante Dios y mi pecado. Lo que le importa es tu conversión, porque un corazón arrepentido, nos dice el Salmo 50 y muchos textos de la Escritura, un corazón arrepentido Dios nunca lo desprecia. Y el Papa nos invita a eso. Y ya después que llegas tú a ver si Dios es así conmigo, yo tengo que perdonar a otro, como dice el Evangelio de hoy. Antes de llegar, poner la ofrenda ante el altar, ve si tienes algo contra tu hermano. Si tienes algo contra tu hermano, ve y reconcíliate con él. Eso es muy importante.
Porque hay personas que yo las he visto, como dice el Papa aquí también, que son amargadas, tristes, egoístas, que tienen venganza, porque se han encerrado en sí mismo y no se han perdonado y no perdonan a los demás. Y al no perdonar a los demás, a veces puede ser que tampoco tú te has perdonado. Y por eso ya el día que tú te perdones, el día que experimente yo mi perdón conmigo mismo ante Dios, decir, bueno, este soy, esto tengo, Valo, estos son tus pecados, tus miserias, pero aquí está Dios, y Dios te transforma. Y Dios lo único que te va a decir al humillarte ante Él es que eso estoy esperando. Pásale, bendito de mi Padre, y va a ser fiesta. Él lo dice en el capítulo 15 de San Lucas, en el Evangelio. Cada vez que te conviertas, yo hago fiesta. Oye, padre Valo, para lograr la conversión, realmente, bueno, vamos tratando, aunque todos somos iguales, vamos tratando de dividir los sacerdotes, la parte de las personas que se meten o que se dedican más a la iglesia. No todos lo hacemos. Y los que no lo hacemos, ¿estamos realmente preparados para esa conversión? ¿Somos humildes para ir realmente a confesar los pecados? Ayer me mandaban una pregunta así para que la contestara. Platícanos de tu conversión. La conversión es constante. Dice San Francisco de Asís, nuestro padre Francisco de Asís, dice, y su gran secreto de él, más bien, es de que fue un santo en constante conversión. Comencemos, hermanos, ahorita, porque poco o nada hemos hecho. Esa es la conversión, es cambiar. Es que Dios nos mueve a ser mejores. Entonces, en ese momento, todos estamos llamados a la conversión. No puede, a veces la gente dice, es que yo cuando fui a este retiro, escuché esta misa, me confesé, me convertí. No, tu conversión comenzó ahí, o está comenzando ahí, o continúa ahí. La conversión es diario. Hoy yo tengo de algo de qué convertirme. ¿Y realmente la gente común y corriente lo entendemos, padre? Porque veo, lo digo con mucho respeto, veo mucha soberbia, veo mucha prepotencia, que son dos impedimentos que nos llevan a evitar la conversión. Cuando una persona no perdona y no ha experimentado el perdón, que esa es la situación, se encierra en sí mismo. Un individualismo, un egoísmo. Y como dice el Papa en esta pequeña carta, que son 30 páginas, dice el Papa, la juventud de hoy y la ciencia de hoy nos invita a eso. Con tanta técnica, con tanto internet, con tanto teléfonos celulares, nos encerramos en nosotros mismos, nos individualizamos tanto que ya no nos importa el otro hermano. ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Y según porque tenemos tantos contactos, tantos links y todo eso, pensamos que tenemos eso, pero somos a veces los hombres o las mujeres más solas. Y ese vacío nada más lo puede llenar Dios, porque hay vacío. Y entonces ahí, en esa encerrarse a sí mismo, en no encontrar perdón, entonces empezamos a tener venganza, violencia contra nosotros mismos, atacarnos de una forma u otra, y ya después va a repercutir con el prójimo, en la corrupción. Como yo les decía, es que a veces nuestra conciencia, llegamos a tener una superficialidad por ese individualismo que nuestra conciencia quedó o está débil, o más bien, si podemos decir que tenemos conciencia moral, católica, humana, ya, es poco. Y entonces, porque dices, bueno, todo lo hacen, yo, ¿por qué no? Llegamos a un relativismo, a un normativismo, que es normal, entre comillas, todo lo hacen, yo lo hago. Por ejemplo, les decía, el robo hormiga en las tiendas, bueno, si todos los que estamos aquí, les decía, en el templo, eran pues no sé cuántos cabrán en el Santuario de Guadalupe y los que estaban en el atrio y acá en la de Nápoles, le dije, si todos agarraran una fresa, que al cabo, de cualquier tienda, que al cabo pues para probarlas, ¿cuántas fresas nos robamos? ¿Cuántas veces hemos robado cosas de nuestra oficina? Le dije, no le pongas que la probaste, es robo. ¿Cuántas veces hemos robado cosas de nuestra oficina, nuestro trabajo, un lápiz, una hoja? Les decía yo un ejemplo ahí, cuando yo trabajaba, que hacía jamones,
y que hacía en la empacadora, dice, bueno, voy a agarrar un bistecito, lo pongo aquí, me lo como. ¿Cuántos puercos me comería en 3 años y medio? Ujú. Pues, eso es. Es robo, Bueno, una finalmente. salchicha es robo. Y eso es corrupción. Y así podemos irnos a cualquier caso, les decía. En las escuelas igual. ¿Cuánto tiempo pierdes tú como profesor sin dar clases? Sin enseñar los que tienes que enseñar. Y los alumnos salen peor. ¿Quiénes salen? Ahí esa es corrupción. ¿Y qué podemos Y eso- hacer, Padre Valo, para evitarlo? Para evitarlo colectivamente. Porque individualmente, bueno, nos estás dando un ejemplo, pero como bien decías, seguimos el sistema de roba el gobierno, robamos nosotros. Son impunes aquellos, somos impunes nosotros. Nos dañan aquellos, dañamos nosotros. ¿Cómo podemos evitar colectivamente este mal? Siempre hay que empezar uno mismo, ¿verdad? Y uno mismo, el ejemplo como nos lo enseña Jesucristo y lo vivió San Francisco, es el que arrastra. ¿Eh? Y si yo, por ejemplo, en el tiempo de San Francisco de Asís, había mucha corrupción, había mucha era el tiempo de los feudales, había mucha esclavitud, prepotencia. Entonces Francisco, cuando se encuentra con Cristo en la oración, ahí vamos. ¿Cómo le podemos hacer? En la oración, al silencio. Estas mujeres que se encontraron, que nos dice el Papa en el Evangelio, se encontraron con Dios. La llevan en el capítulo 8 de San Juan, se encuentran a la mujer pecando, teniendo relaciones sexuales con un hombre. La ley dice que la apedreamos. Todos los hombres la van a llevarla ante Jesús, con piedras y con palos y todo eso. Ante Jesús le dicen, la encontramos fornicando, teniendo relaciones sexuales con un hombre, y la ley dice que la apedreamos. Y Jesús, silencio. Te hemos hecho una pregunta, ¿tú qué dices? Dice, muy bien, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Nadie. Entonces hubo un silencio entre esta señora, esta mujer, pues, y Jesús. Y eso yo lo medito y le invitaba a meditar, lo mismo la otra mujer que pone a Jesús en el Evangelio, cuando va con Simón, con todos los fariseos y escribas, y está Jesús sentado ahí, va y quiebra aquel perfume y llora, a ese Evangelio que sabemos también de San Lucas del Evangelio. Esos silencios que tuvieron ellas ante Jesús, que Jesús no los condenaba. Entonces fue cuando le dice Jesús, mujer, se fueron todos, ahí con en San Juan, esa adúltera, se fueron todos y quedaron Jesús y ella. Le dice, mujer, ¿quién te condena? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Entonces ese encuentro con Dios, ¿qué podemos hacer? Un encuentro con Dios en el silencio como soy. Porque si no vamos a llegar a tener o a ser peor que los escribas y fariseos malos de ese tiempo. Porque como hoy que estaba meditando, hoy que estaba meditando, decía, bueno, hay escribas y fariseos buenos también, ¿verdad? Pero los que llegaban con Jesús, a los que Jesús rechazaba, que querían vivir la ley por la ley y no el amor. ¿Qué podemos hacer? Vivir en el amor. Cuando tú vivas en el amor, entonces como San Francisco les decía, él se encontró con este Cristo, los demás jóvenes decían, oye, queremos vivir como tú. Entonces nace la primera orden. Al rato, 5 años, ya eran más de 5,000 frailes, hermanos, jovencitos, jóvenes, que querían vivir estaban viviendo el Evangelio, como menores, no como mayores. Por eso somos OFM, porque los mayores eran los feudales, los que esclavizaban, ¿no? Nosotros vamos a ser menores. Después las mujeres, dice Clara, oye, yo quiero también vivir el Evangelio. Nace la segunda orden. Las clarisas. Las clarisas. Después dicen los seglares, oye, yo también quiero vivir el Evangelio como tú, Francisco. ¿Cómo hacemos? Dice, bueno, vamos a hacerles, hace su regla para vivir el Evangelio como casado, como trabajador en la sociedad, y nace la tercera orden. Entonces, Francisco nunca pensó hacer todo esto. Pero cuando ya empezó y se encontró con Jesucristo en el Evangelio, el amor que no es amado salía como loco gritando al ver que Jesús estaba crucificado y que por amor había dado todo eso, y él sale diciendo, es que el amor no es amado. Y pues decían, y esta gente, está loco. Pero después dijeron, pues si esta locura es buena. Y lo siguió mucha gente y aquí estamos siguiendo en esa locura. La tecnología, Padre Valo, se ha convertido en enemigo de las religiones, porque nos aísla, porque nos aleja de la iglesia,
porque nos hace individualistas. Es como, no nada más la tecnología, es uno mismo que hace mal uso de las cosas. Me preguntaban que si la yoga, aquello, lo otro. En mi ministerio tengo 17 años de exorcista, pertenezco a la Asociación Internacional del Vaticano de Exorcistas. Y ves tú cómo mucha gente se separa de Dios. Ese es el problema de Lucifer. En el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 y siguientes, dice que hubo una gran batalla en el cielo. Lucifer, con 1/3 de demonios, 1/3, se rebelaron contra Dios, quisieron ocupar el lugar de Dios. Y entonces llegó San Miguel Arcángel y los expulsa diciendo, ¿quién como Dios? Libro Génesis, capítulo 3, versículo 5. ¿Pueden probar de todos los frutos que hay aquí en el paraíso, Adán y Eva? Les dice la serpiente. Sí podemos, menos de ese. ¿Por qué de ese no? Porque si probamos de ese o comemos de ese, vamos a morir. No te creas, porque el día que mueras serás como Dios. Esa es la gran tentación. No le echemos la culpa a la tecnología, es muy buena, ni a la filosofía, ni a la ciencia, sino que depende de tú, que eso quiera ocupar el lugar de Dios. El otro día les ponía ese ejemplo, o me pidieron que hiciera oración por un enfermo que estaba muy grave. Hicimos oración en el cerebro, tenía un cáncer muy avanzado de tercera etapa. En la tercera etapa, son 4 etapas en el cáncer y la tercera ya es invadido mucho. Y entonces hicimos oración, hizo la operación el doctor, pedimos por él, y la familia agradecida con Dios porque salió muy bien, gracias a Dios. Y dice el doctor, ey, espérense, yo fui el que lo operé. Yo fui el que me quemé las pestañas aquí, en España y en Alemania. Yo soy el que tengo los posgrados. O sea, ya no fue Dios. Ya no hubo Dios ahí. Yo soy. Entonces ya ocupó, según él, su ciencia, ocupó el lugar de Dios. Dios no existe. Y así lo puedes sacar de tu vida. Y no necesitas que la tecnología, lo que sea, lo puedes sacar de tu orgullo, tu criterio, porque aquí lo que pienso soy yo, y como a veces Dios me estorba para hacer el bien, y porque Dios no piensa como yo quiero. Yo quiero un Dios a la carta, un Dios que me convenga, un Dios que esté de acuerdo a mis criterios. Les decía el otro día, ese orgullo, esa soberbia nos retira de Dios. He tenido gente que me busca en acompañamiento espiritual, dirección espiritual, y cuando llegamos a un momento que le digo, es que eso está mal, esto no, olvídate, ya gracias por ayudarme, te agradezco los años que me has ayudado, adiós. Hasta me bloquean del teléfono. Ya no ahorita estábamos mandando el evangelio, y ya no me lo mandan. Pero ya es la soberbia, el orgullo de uno, que quisiste ocupar el lugar de Dios. Y también un sacerdote, un religioso. Volvemos a lo mismo, nos falta humildad. Humildad, y fue lo que tuvieron estas mujeres, humildad y valentía. Se postraron ante Jesús. No importó lo que le decía la gente, aquella que le quebró el frasco a Jesús y lloró, y con sus pies los lavó con sus lágrimas, y con su cabellera le secó y le echó el perfume, no importó. Y que le dijo el otro, si supiera que a Simón, que le dice, si supiera qué clase de mujer lo está tocando, es una prostituta. Y Jesús es cuando le dice, ¿verdad? Esa comparación. Uno debía 500 denarios, 500 millones, vamos a decir, otros 50. A los dos les perdonó. ¿Cuál de los dos está más agradecido? Porque el que perdonó más. Esto pasó en tu casa. Tú no me diste aceite y ella no ha dejado de besarme, de ungirme con perfume, de llorar. No me diste el beso, me está besando los pies. Mujer, porque tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este para perdonar los pecados? Empezaron a decir. La soberbia, el orgullo. Otra vez. Y dice Jesús, hey, porque has amado mucho, mucho se te perdona. Vete, porque tu fe te ha salvado. Esa es la humildad, la valentía. Y eso es lo que necesitamos simplemente para volver a Dios, nuestra conversión, decir Padre. Y a veces el orgullo, la soberbia nos hace culpar a los demás. Como acabas de decir, Francisco, al gobierno, a la corrupción. Siempre es fácil echarle la culpa al otro. Como en el libro del Génesis, capítulo 3, todos esos, el que les acabo de decir.
Dicen, se dieron cuenta que estaban desnudos. Es que Eva me dio, dice Adán, me dio del fruto. Y luego, Eva, ¿y tú qué? La serpiente. ¿Y la serpiente a quién le va a echar la culpa? Si ves capítulo 3, versículo 1. Nieto, ¿no? No, si ves capítulo 3, versículo 1, dice, y siendo la serpiente el animal más astuto del paraíso, entonces tú tienes la culpa, Dios, ¿para qué lo hiciste tan astuto? Sí. Siempre buscamos. Y así, entonces, el día que seamos humildes, decir, no, padre, es que, les digo mucho este ejemplo, no, padre, es que si la juventud de hoy, la tecnología de hoy, es que hoy tan fácil es ver pornografía, y ¿quién te tiene que le estés cambiando ahí? No estés culpando al otro. Padre, es que la secretaria de mi oficina, ¿vieras cómo está? Bien buena. Bien buena, y pues, ¿y a qué? Pues como me la recetó el doctor. O dices tú, ay, padre, es que pues ya no aguanto a mi mujer. Si tú durmieras con mi mujer una noche, no, tú te casaste con ella, aguántala. Le echas la culpa a la mujer, le echas la culpa, es que tiene diabetes, es que es hipertenso, y siempre está de malas, y siempre hasta doctores somos, psicólogos, endocrinólogos, está pasando su menopausia, su andropausia, y no la aguantas, y ya. No, el responsable soy yo. Como les decía ayer en la plática, en la reflexión con un escrito de San Francisco, el que domina su cuerpo, y el que domina su cuerpo tiene que ser humilde, decir, bueno, yo estoy fallando, esta es mi debilidad, esta es mi fragilidad, el alcoholismo, la droga, la pornografía, el chisme, la crítica, todo eso, mis tendencias sexuales que, bueno, las puedo dominar, sí, porque el cuerpo no me va a dominar a mí. Yo soy el que voy a dominar. Pero cuando dices, es que no puedo, Dios mío, necesito de ti. Fue lo que hicieron estas mujeres. ¿Qué nos ha hecho o qué ha provocado que cambiemos tanto? Igual en todas las épocas hemos tenido conflictos como los que estamos mencionando, corrupción, impunidad, prostitución, preferencias sexuales, chismes, mentiras. Pero en el mundo actual ha crecido, siento yo que ha crecido todo esto. ¿Qué nos está haciendo cambiar? Ha crecido los problemas y ha disminuido nuestra humildad, nuestra forma de pedir perdón. El individualismo, la globalización, que parece paradójico, la globalización y el individualismo. Y que se nos ha hecho superficiales a lo práctico, lo praxatónico, así, lo que me da resultados, lo técnico ahorita. Por ejemplo, y no echemos la culpa a las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones son culpables, ni la otra, de los programas educativos que tienen hoy. Dime, tu hijo que tienes en la joven o lo que sea, que está estudiando, uno de tus hijos. ¿Secundaria? ¿Él hizo el programa? No. ¿Las técnicas se le quitaron? Cuando tú y yo estudiamos, ya somos sesentones, por ahí andamos. Cuando tú y yo estudiamos primaria, nos enseñaban, teníamos una hora en la primaria de cívica, hora cívica, de civismo, lectura. Teníamos artesanías. Tú salías sabiendo hacer algo de la primaria, tejiendo una silla, una pintura, artísticas, las mujeres o también tejiendo punto de cruz, sabían algo. Ahora, en la secundaria salías técnico en carpintería, electricidad. ¿Y ahora? El otro día vi el programa de preparatoria. ¿Dónde está la filosofía? ¿Dónde está el civismo? ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está la moral? Entonces no te enseñan a pensar. Todo práctico, pero ir al fondo. Yo le decía a unos jóvenes el otro día que estábamos a ver, nomás díganme qué es natural y naturaleza. ¿El fuego es natural? Sí, pero si fue provocado por un cerillazo que yo lo hice, ¿es natural? ¿En el bosque? Pues no. Entonces, ¿dónde está lo natural? Me estoy comiendo una manzana, ¿es natural? Pero si ya tiene químicos, si yo la produje, ¿es natural? Y ya empezaron a pensar. Y ahí es lo que nos hace ver, ir al fondo de las cosas, porque nos quedamos en la forma, pero no vemos el fondo. Yo les decía, por ejemplo, nuestra historia es muy fácil. A ver, la historia que te están enseñando hoy, o que nos enseñaron, ¿de veras esa es la historia de nuestro país?
¿Cómo es posible, con todo mi respeto, a ver si no me cierran, que Plutarco Elías Calles tenga tantas calles, tantos monumentos y tantos esculturas? ¿Quién fue Plutarco Elías Calles? Nomás por dir un personaje de nuestra historia, de nuestros próceres, de la patria. Miguel Hidalgo y quien sea, te nos vamos. ¿De veras es la historia que nos enseñaron? Yo veía el otro día las actas de la Constitución, cuando estaban haciendo el artículo 3 de la Constitución, las actas. Y dice el presidente que estaba ahí en el Congreso, manden traer porque no hay foro. Y estamos decidiendo algo muy importante, si la educación es laica o no. Sáquenlos de los prostíbulos, de las cantinas. Tráiganlos, levántenlos de la cama de sus con sus esposas. Así dice. Y entonces ya, porque vamos a decir algo muy importante. Y lo decidieron, y desde entonces nuestra educación es laica. Y eran pocos. ¿Tú decidiste? No, claro que no. Y es la Constitución. Y ahí no podemos ir de más. Esa es la de veras nuestra historia. Y es que, ¿qué es lo que nos van poniendo? Todo eso. La educación y agarrar paradigmas, modelos que no nos vienen a nosotros. Y que hemos adoptado. Y que hemos adoptado. Dices tú que sí, con todo mi respeto, que la reforma educativa y todo lo otro. Oye, yo acabo de estar en la sierra. Pues no hay ni luz. Mi celular no agarraba señal. Tenías que irte como 2 kilómetros a la montaña para ver si ya agarraba señal. La verdad nos hará libres, dice el Señor. Y enfrentarnos con la verdad necesitamos humildad. Y somos esclavos porque no aceptamos ni damos la verdad. Pensamos que yo tengo la verdad o que esta es mi verdad. No por lo que yo estoy diciendo tampoco la gente lo tiene que creer. No. Tiene que discernir. Y eso es lo que nos hace falta. Discernir, el discernimiento. A ver, nomás porque lo dice fulano o sutano. Porque así, no, padre, es que, a ver, ¿por qué no te has casado? Es que dice mi abuelita que no me puedo casar porque esto, ¿y quién es tu abuelita? ¿Tu abuelita es el catecismo de la iglesia o qué? Y a veces por cualquier cosa, ayer tuve un caso así, le dije, no, mijo, ¿sí te puedes casar? Es que mi novia es anglicana. ¿Y qué? ¿Tú eres católico? Pues sí. ¿Te puedes casar? ¿Cómo? Ya le dije cómo, ¿verdad? De culto diferido y que viene la iglesia. Pero es que dice mi abuelita que no y que me voy a condenar si me caso con ella. Estas abuelitas. Muy lento. Y así, pero nos vamos a lo mismo. Dice la cultura, dice la historia, dice la tradición. Dice la mamá, dice la abuelita, dice el maestro. Dice... Inclusive dice el padre, ¿verdad? Dice el padre. Yo por ejemplo, les desea que una misa de sanación, no hay misas de sanación. Pero dice el padre que no, ese padre está desvelado. Que vea los documentos de Benedicto XVI, que antes era Ratzinger, que lo vea de 1998, 99, cuando saca el culto de la Eucaristía, no confundan a la gente, decir que misas de sanación, misas de liberación, no. La misa de por sí solo es sacramento de sanación, liberación. Y hay sacerdotes que todavía las hacen y así las presentan. Y así nos podemos ir, por ejemplo, de eso del exorcismo. Hay sacerdotes, obispos que no aceptan a los exorcistas. Obispos. Sí, hay mucha división, sí. No división, dices tú, bueno, entonces el Evangelio se equivocó. Jesucristo no liberó de los endemoniados. Y tantos demonios que hay ahora en nuestra vida actual. Te dimos, recuerda que fueron expulsados 1/3, y en ese tercio hay 9. Y cada uno tiene diferentes poderes. Están serafines, querubines, arcángeles, ángeles, tronos, dominaciones, principados y virtudes. Son los 9. Y cada uno es diferente. Desde los serafines hasta las virtudes. Y son demonios. Padre Valo, este taller que estás impartiendo, el perdón, Dios me perdona, yo perdono y yo me perdono, es de 2 días. ¿Para el grupo de franciscanos o para la gente en general? Está abierto a toda gente. Van niños de 6 años ya, entran a su oración también. Van ancianos de cualquiera. Y
como acabo de dar en Puerto Rico, de un taller también de oración, bueno, en mes de diciembre, los primeros de diciembre. Iban de otras religiones, hasta masones, pero dice que me iban a espiar, pero ahí Dios fue el que se cargó, la masonería, y cayeron, y al último Dios fue el que los atrajo así. Finalmente. Y entonces está abierto para todos, aunque no seas católico. Puede ir cualquier gente, hay que reservar, hay que inscribirse. Aquí Fray Manuel les puede decir Fray mejor. Manuel, porque es muy chiquito ahí el cementerio. Pues hay espacio para toda la gente que pueda asistir. Vamos a tratar de poner algunos toldos para favorecer la sombra de las personas que vayan, porque sí se espera que acudan muchas personas. No hay que reservar, hay que acudir simplemente con buena hora para poder llegar temprano y establecerse en el lugar. ¿Van a ser a qué horas el sábado? El sábado empezamos a las 9, terminamos a las 2. 2 de la tarde. ¿Y Pero el domingo? desde las 7 de la mañana va a estar abierta la puerta para que la gente pueda empezar a ingresar al lugar. Además hay que ir a conocer el eremitorio. El eremitorio, que últimamente ha sido muy visitado los domingos primeros. Vale la pena ir a conocerlo. Lo conoce gente más de fuera que los de aquí. Sí, claro. Sí. Porque decíamos, ahí nada más van los ermitaños, ¿verdad? Los franciscanos. Ahí asustan. Las cuevas. Ahora ya hay hasta caminito. Sí, todo el mes estamos ahí en oración, intercediendo por las necesidades de la gente que nos visita y del pueblo de Guadalupe, de la provincia. Pero el domingo primero de cada mes, pues abrimos las puertas para que la gente pueda también gozar de la paz que se encuentra en ese lugar. Bueno, el sábado es de 9 a 2. ¿Y el domingo igual? El domingo es igual, sí. De 9 a 2 de la El domingo es cuando hay la misa hay la oración de sanación, liberación y protección. El exorcismo y bendición de sacramentales y después la Santa Misa. Terminamos con la Santa Misa. Pues muchas gracias, Padre Valo, por sus palabras, por sus conceptos, y ahí todas las personas que quieran asistir a este taller titulado El Perdón, impartido por el Padre Valo. Padre, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco, y a todos tus radioescuchas. Que Dios los bendiga siempre. Gracias, Padre. Buenos días, son las 8 de la mañana con 40 minutos, pausa.